Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Si me hubieras dicho hace 3 años que estaría en la situación en la que me encuentro ahora, no te habría creído. En aquel entonces, yo tenía 25 años, mi esposo tenía 29 y teníamos un hijo de 2 años. Cuando nos cruzamos por primera vez, mi experiencia en citas era limitada y solo había sido íntima con otros 2 hombres antes de conocer a mi esposo. Por otro lado, mi esposo tenía una historia de citas completamente diferente, tenía fama de ser un mujeriego, alguien que salía con varias personas simultáneamente. Incluso sospechaba que podía tener una obsesión porque dudaba en comprometerse en una relación seria conmigo durante las etapas iniciales de nuestra relación. Me encontré ignorándolo varias veces para presionarlo a comprometerse. En ese momento, él estaba viendo a otras personas y me dijo que no podría satisfacer todos sus deseos sexuales si éramos exclusivos. Ante este ultimátum, decidí mantenerme firme. Le di la opción de darle una oportunidad a nuestra relación o seguir adelante. Sorprendentemente, eligió darnos una oportunidad y acordó ser exclusivo conmigo. Una vez que nos comprometimos a la exclusividad, nuestra vida íntima se volvió bastante activa. Teníamos cercanía todos los días, a veces incluso 2 veces al día. Para mi sorpresa, descubrí que podía igualar su resistencia y satisfacer sus necesidades. Resultó que disfrutaba del acto amoroso casi tanto como él. Una de las razones por las que no había estado con muchos compañeros antes de conocer a mi esposo se debía a mi educación religiosa. Mis fuertes creencias siempre me llevaron a ser más reservada en mis relaciones románticas. Una vez que me mudé con mi esposo, sentí una inmensa alegría porque pensé que lo había controlado. Incluso su propia madre comentó que nunca creyó que alguien pudiera mantenerlo a raya dada su reputación por estar involucrado con numerosos compañeros románticos. Asumí el papel de detective para asegurar la fidelidad de mi esposo. Coloqué dispositivos de seguimiento en su auto y husmeé en sus cuentas de redes sociales, pero no encontré evidencia de infidelidad. Parecía leal y completamente comprometido. Cuando descubrimos que estaba embarazada, decidimos casarnos, y más tarde di a luz a nuestro hijo. Sin embargo, algo cambió en mi esposo después de la llegada de nuestro hijo, más notablemente que antes. Se cortó el pelo largo, se centró más en su carrera y dejó de salir o pasar tiempo con amigos. Admiraba genuinamente los cambios positivos que estaba haciendo en su vida, el único desafío era que no estaba familiarizada con este lado de él, ya que difería de la persona con la que me casé inicialmente. Nuestra actividad sexual también experimentó una disminución significativa en la frecuencia, pasando de ser íntimos todos los días a solo una vez a la semana. Aunque inicialmente sospechaba que mi esposo podría ser infiel, mi investigación reveló que todo parecía estar en orden. Trabajaba más horas y ganaba más dinero, lo que explicaba por qué pasaba menos tiempo en casa. Curiosamente, durante este periodo, mi deseo sexual estaba en su punto máximo, y comencé a recurrir a contenido en línea para satisfacer mis necesidades. Antes de esta fase, nunca me había involucrado en ese tipo de comportamiento, pero me encontré cada vez más atraída a ver y fantasear con lo que veía en Internet. Lo que lo hizo más desafiante fue que cuanto más veía, más fuertes se volvían mis deseos, y sentía que eran insaciables. Llegó al punto en el que comencé a pensar en estas cosas explícitas que había visto en línea durante momentos íntimos con mi esposo. Una fantasía específica que comenzó a ocupar mis pensamientos fue la idea de ser íntima con varios hombres simultáneamente. Reconocía que podía sonar poco convencional, pero no podía evitar que estos pensamientos dominaran mi mente. A pesar de que mi esposo era maravilloso, empecé a sentir que nuestra vida amorosa estaba perdiendo chispa. Me encontraba molesta por cosas que antes no me molestaban. Me di cuenta de que mi frustración sexual estaba afectando negativamente nuestra relación, y era plenamente consciente de ello. Dado que mi esposo y yo éramos hábiles para tener conversaciones abiertas sobre nuestras emociones, opté por comunicarle mi frustración. Él hizo un esfuerzo por iniciar más intimidad y participar en juegos previos adicionales, lo cual fue un paso positivo.
Sin embargo, durante nuestros momentos íntimos, parecía que su corazón no estaba completamente en ello, como si lo hiciera porque se sentía obligado en lugar de tener un deseo genuino. Tuvimos otra discusión sobre este problema, y sinceramente trató de hacer mejoras, pero a pesar de sus esfuerzos, aún sentía que algo faltaba y que lo que estaba haciendo no podía satisfacer completamente mis necesidades. Como resultado, comencé a aceptar que mi vida podría continuar por este camino insatisfactorio. Seguí recurriendo a contenido en línea para satisfacer mis deseos sexuales. Entonces, un día, mi esposo llegó a casa con noticias emocionantes. Había recibido un ascenso en el trabajo que implicaba más responsabilidades. Mientras que la mayoría de las esposas estarían encantadas de escuchar que su esposo estaba ganando más dinero, yo sabía lo que esto podría significar potencialmente para nuestra vida íntima. Nuestra relación en ese departamento ya estaba tensa, y temía que pudiera volverse inexistente si asumía este nuevo rol. A pesar de que podía ver su felicidad por el ascenso, no quería apagar su espíritu. Así que exteriormente, pretendí estar feliz por él, pero internamente, estaba ardiendo de frustración. Para expresar mis preocupaciones, comencé a hacer pequeñas cosas que lo molestaban hasta que se dio cuenta de que algo me estaba molestando, lo que llevó a una conversación seria entre nosotros. Durante nuestra discusión, confesé que había estado contemplando la idea de abrir nuestra relación, una noción influenciada por el contenido en línea que había estado consumiendo. Propuse la idea de una relación abierta, pero él la rechazó firmemente. Toqué el tema unas cuantas veces más, pero él rechazó consistentemente la idea. Luego, inesperadamente, un día llegó a casa y me sorprendió expresando su disposición a considerar una relación abierta. Esto me tomó desprevenida, ya que había estado resistente durante semanas. Sentí curiosidad por lo que motivó este cambio repentino en su postura, pero evité hacer demasiadas preguntas, temiendo que pudiera cambiar de opinión. En este punto, ya había leído lo suficiente sobre relaciones abiertas exitosas y había adoptado algunas pautas para preservar el amor y la conexión que compartíamos mientras nos relacionábamos físicamente con otras personas. Establecimos algunas reglas sencillas para garantizar la fortaleza de nuestra relación. Ambos acordamos no involucrarnos con amigos ni compañeros de trabajo, nos comprometimos a practicar el acto amoroso de manera segura en todo momento y decidimos no llevar a casa a ninguno de nuestros otros compañeros. Nuestro hijo debía mantenerse apartado de nuestras actividades en la relación abierta. Prometimos mantenernos informados sobre nuestros planes e intenciones con respecto a otros compañeros. También acordamos evitar cualquier participación romántica con otros compañeros, lo que definimos claramente como comportamientos como mudarse juntos, conocer a las familias, planificar tener hijos juntos y compromisos similares. Estas reglas se establecieron para mantener la fortaleza y el amor en nuestra relación mientras explorábamos la posibilidad de involucrarnos físicamente con otras personas. Establecimos un conjunto de pautas para garantizar el buen funcionamiento de nuestra relación abierta. En primer lugar, ambos acordamos que era aceptable desarrollar sentimientos por otros siempre que los manejáramos de manera madura. También optamos por compartir nuestras contraseñas de teléfono y dar acceso a nuestras cuentas de redes sociales como un gesto de confianza y transparencia. Por último, nos comprometimos a compartir detalles sobre nuestras interacciones con otras personas. Estas reglas parecían equitativas, y mi esposo dio su consentimiento. También decidimos que si surgía la necesidad de agregar más elementos a esta lista, lo discutiríamos y modificaríamos conjuntamente. Con estas reglas en su lugar, decidí probarlo. Me uní a la aplicación de citas Tinder y comencé a deslizar hacia la derecha en los hombres más atractivos que podía encontrar. Quería explorar las fantasías que habían estado rondando en mi mente durante algún tiempo. Inicialmente, me sentía nerviosa cuando hice match con los primeros 3 hombres, pero esa ansiedad disminuyó gradualmente. Me involucré con 7 hombres diferentes antes de encontrar finalmente a 3 que se convirtieron en habituales en esta nueva fase de nuestra relación. Recuerdo claramente el momento en que compartí mi experiencia inicial con alguien más con mi esposo, observando cómo intentaba mostrarse aceptante de ello.
Debo confesar que aunque la idea de buscar una relación abierta inicialmente tenía atractivo, tuve dudas cuando vi el dolor en sus ojos al enterarse de ello. No obstante, él me aseguró que estaba bien y que simplemente necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea. Con el tiempo, dejé de compartir detalles sobre los otros compañeros con los que estaba involucrada porque podía ver lo profundamente que lo afectaba. Además, cuando yo había estado con 7 compañeros, él solo había estado con 2 mujeres. Para proteger sus sentimientos, deliberadamente minimicé la cantidad de chicos que estaba viendo. Sin embargo, eventualmente revisó mi teléfono y descubrió mi engaño. Esto marcó el comienzo de problemas significativos en nuestra relación. Nunca me miró de la misma manera después y nuestra relación se volvió tensa. Decidí unilateralmente poner fin a la relación abierta porque se estaba volviendo tóxica. 3 de los hombres con los que había estado me estaban presionando para comprometerme con ellos a pesar de haberles informado sobre mi esposo e hijo, a quienes apreciaba profundamente. Mi esposo se negó a cerrar nuestra relación abierta, argumentando un deseo de equilibrar las cosas conmigo. Sostuvo que yo había estado con 15 compañeros y no estaría de acuerdo con el cierre hasta que él hubiera estado con 15 o más mujeres. Intenté aclarar que los 15 hombres eran aquellos con los que había conversado, no necesariamente aquellos con los que había sido íntima. Pero él no quedó convencido. Nuestra relación cayó en picado desde ese momento. Empezó a llegar tarde a casa y dejamos de ser íntimos por completo. Supuse que estaba saliendo con otras mujeres, pero más tarde descubrí que había perdido su trabajo debido a su involucramiento con varias mujeres en su lugar de trabajo y la situación le había salido mal. Cuando supe de su pérdida de trabajo, no fue de él, sino de otra persona. En lugar de asumir la responsabilidad por sus acciones, me culpó a mí, argumentando que yo había introducido la idea de una relación abierta. Le recordé que una de nuestras reglas era evitar involucrarse con compañeros de trabajo, pero insistió en que, como trabajaba constantemente, sus compañeras de trabajo eran las únicas mujeres a las que tenía acceso. A partir de ese momento, nuestra relación se deterioró aún más. A pesar de nuestra decisión de cerrar la relación abierta, mi esposo se negó a tener cualquier contacto físico conmigo. Durante nuestras discusiones, me acusó de estar contaminada y afirmó que no podía tener intimidad conmigo sin pensar en otros hombres. Estábamos constantemente en desacuerdo y parecía que estábamos atrapados en un ciclo interminable de tumulto. Nuestro hogar se convirtió en un entorno extremadamente tóxico, y en medio de todo este caos, busqué consuelo en los brazos de uno de los hombres con los que estuve involucrada fuera de nuestro matrimonio. Parecía satisfacer las necesidades y deseos que mi esposo no podía cumplir. Cuando le confesé esto a mi esposo, decidió iniciar los trámites de divorcio y fue incontestado porque nuestra única propiedad significativa era nuestra casa. Al final, obtuve la custodia principal de nuestro hijo y mi esposo comenzó a proporcionar manutención infantil. Nuestra relación había llegado a un punto irreversible y seguimos caminos separados. No tardé mucho en darme cuenta de que el compañero con el que tuve una aventura, el que pensé que era mi pareja ideal, resultó ser bastante diferente de mi impresión inicial. Mientras estuve con mi ex esposo, parecía ser la persona perfecta, pero al mudarme con él, experimentó una transformación significativa. Para complicar más las cosas, después de que iniciamos los trámites de divorcio, mi ex esposo consiguió un mejor trabajo y comenzó a salir con una mujer que se parecía sorprendentemente a mí. Es difícil no sentir arrepentimiento cada vez que dejo a mi hijo y los veo juntos, viviendo la vida que alguna vez imaginé pero permití que se escapara. Dejé al hombre con el que estaba, entré rápidamente en otra relación sin darme el tiempo necesario para recuperarme del desgaste emocional del divorcio, y mi autoconfianza y autoestima sufrieron. Después de 2 años de citas en serie, tomé la decisión de dar un paso atrás y reevaluar cómo me encontré en esta situación. Una cosa de la que estoy absolutamente segura es que desearía poder retroceder en el tiempo y volver a cómo solían ser las cosas. No comprendo cómo las personas logran que funcionen las relaciones abiertas, pero para mí,
tuvo un impacto devastador en mi vida y me transformó en alguien que no me gusta. Historia 2. Mi nombre es Jennifer, una mujer de 40 años, y mi esposo Michael, un hombre de 43 años, me está dejando porque cometí un acto imperdonable. Todo ocurrió en una fiesta de la oficina con mis colegas donde celebrábamos haber superado la meta de este año. Estábamos de buen ánimo, deleitándonos en nuestro éxito. Le informé a mi esposo que tal vez llegaría tarde a casa y que mi mejor amiga del trabajo, Stacy, de 35 años, me llevaría a casa si acababa demasiado intoxicada para manejar. En algún momento, me encontré coqueteando sin vergüenza con cada afiliado atractivo de la empresa y compañero de trabajo. Era como si no pudiera evitarlo. No podía recordar la última vez que alguien me había tocado de esa manera o mostrado un interés tan genuino en mí. El afecto de mi esposo se había vuelto distante y ya no me tocaba ni participaba en ninguna charla íntima. A unas 2 horas de irnos, terminé en el baño con uno de los afiliados, llamémoslo Frank, que tenía 33 años. Frank y yo participamos en una actividad sexual imprudente en uno de los cubículos del baño y fue increíblemente emocionante. No pude resistirme, especialmente porque el toque de mi esposo se había convertido en un recuerdo lejano. Continuamos durante unos 30 minutos hasta que escuchamos a alguien entrar en el cubículo de al lado. Nos recompusimos rápidamente y juramos encontrarnos de nuevo para terminar lo que habíamos comenzado. Cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en Frank toda la noche. Incluso me entregué a fantasías con él mientras estaba al lado de mi esposo dormido. Fue emocionante pero culpable. Sabiendo que tenía el número de teléfono de Frank, intercambiamos mensajes constantemente durante los siguientes 3 días y hicimos planes para encontrarnos el próximo fin de semana después de la fiesta. Esta vez sería en la suite de hotel que él había alquilado para una estancia de 2 noches en la ciudad. Mi emoción superaba cualquier nerviosismo porque finalmente iba a experimentar la intimidad física nuevamente. En ese momento, no estaba considerando cómo se sentiría Michael si alguna vez se enteraba. Fue absurdo pensar que no lo haría. Pasé las primeras horas con él compartiendo cena, hablando sobre trabajo, coqueteando ocasionalmente, tocándonos y jugando. La tensión sexual iba aumentando constantemente, y no pude resistirme, lo que llevó a un giro inesperado de los acontecimientos donde nos encontramos sin ropa. Fue una experiencia diferente, y nos entregamos a ello varias veces, disfrutándolo plenamente. Al día siguiente, me desperté sintiendo pánico porque no le había informado a mi esposo que pasaría la noche fuera. Para mi sorpresa, descubrí 3 mensajes y 10 llamadas perdidas de él, lo que aumentó inmediatamente mi ansiedad. Me vestí apresuradamente y regresé a casa a las 7 a.m., aliviada al encontrar a mi esposo aún profundamente dormido. Fue una coincidencia afortunada. Me duché rápidamente y me cambié a mi pijama, tratando de meterme en la cama a su lado sin despertarlo. Logré dormir solo 4 horas antes de que se despertara, su enojo evidente mientras cuestionaba mi paradero durante la noche. Le expliqué que había ido a la casa de Stacy después de una reunión tardía del último trimestre y que habíamos trabajado en un par de hojas de cálculo mientras ambos bebíamos hasta desmayarnos. Le dije que tan pronto como me desperté, regresé a casa apresuradamente para no causarle más preocupación. Aunque estaba irritado de que no le hubiera informado sobre trabajar hasta tarde o ir a casa de Stacy, logré convencerlo de que estaba abrumada con el trabajo y no había encontrado tiempo para llamarlo. Sorprendentemente, compró mi explicación por el momento. Sin embargo, un sentimiento molesto dentro de mí me decía que él no estaba completamente convencido porque poco después, fui descubierta infraganti hace 2 días. Mensajé a Frank para organizar una última reunión antes de su vuelo. Él aceptó, pero insistió en un lugar público, lo cual era razonable para cubrir mis huellas. Informé a Michael que cenaría con Stacy y uno de los afiliados de la empresa para finalizar algunos documentos de trabajo y firmar un contrato. Incluso compartí el nombre del restaurante que planeábamos visitar.
Incierta de su reacción, dejé el trabajo temprano para llegar al elegante restaurante donde acordamos encontrarnos. Nos estábamos divirtiendo, besándonos y coqueteando, cuando de repente, después de aproximadamente una hora, Stacy irrumpió. Agarró mi brazo y explicó urgentemente que Michael la había llamado para preguntarle si yo estaba con ella en ese restaurante y que él estaba en camino. En pánico, salimos corriendo solo para encontrarnos con Michael. Preguntó sobre nuestro destino, y le dijimos que nos dirigíamos a casa. Michael tomó mi mano e indagó sobre mi paradero el sábado anterior. Reveló que Stacy había intentado actuar como si supiera que me estaba quedando en su casa, pero parecía desconcertada acerca de mi ubicación tanto esa noche como el viernes anterior. En ese tenso momento, Stacy decidió confesar sobre la noche de la fiesta de la oficina, admitiendo que me vio salir del baño con Frank, pareciendo más que amigable. Aclaró que no sabía más detalles. Michael nos llevó rápidamente al coche, indicándole a Stacy que se fuera a casa. Una vez en el coche, me presionó en busca de respuestas, queriendo saber cuántas veces habían ocurrido tales incidentes antes y después de esa noche, y si algo había sucedido en el baño del restaurante ese mismo día. Me bombardeó con una serie de preguntas. Le juré vehementemente que la primera vez fue en la fiesta de la oficina y que estaba completamente ebria. Sin embargo, él permaneció sin convencerse, llamándome mentirosa. Eventualmente, tuve que confesar que había sucedido más de una vez y que había dormido con él el sábado pasado. En su frustración, golpeó el volante y me regañó por mi imprudencia, afirmando que yo había destruido lo único bueno en su vida. Después de ese estallido, conducimos a casa en un silencio absoluto. A nuestra llegada, se encerró en la antigua habitación de nuestro hijo, donde pude escucharlo hablar con su amigo Albert toda la noche. Más tarde, vino a nuestro dormitorio después de que me había metido en la cama y me informó que quería el divorcio. Declaró que se quedaría con nuestra casa porque yo no merecía vivir en el hogar que habíamos construido juntos durante los últimos 19 años como familia. También enfatizó que no debería informarle a nuestro hijo, ya que estaba pasando por exámenes universitarios y le diría cuando fuera mejor momento. Me sentí completamente perdida sin saber qué hacer a continuación. Michael dejó de hablarme, y nuestra última conversación terminó con él indicándome que debía asegurar una hipoteca a través del trabajo para un apartamento o alquilar uno con mis ahorros. Me dio un plazo de una semana para mudarme. Estaba en un estado de confusión y desesperación, así que me comuniqué con Frank y le confesé todo. Necesitaba que alguien ofreciera una solución. Frank sugirió alquilar una habitación de hotel cercana durante una semana hasta que encontrara un lugar más permanente. Acepté, pero le dije que esperara a que lo llamara una vez que hubiera terminado de empacar. Incluso en medio de perderlo todo, recurrí a otra persona, la misma persona responsable de poner en peligro todo lo que tenía, la vida que había construido con Michael. Actualmente estoy alojándome en la habitación de hotel que Frank me reservó. Michael no me ha dirigido una sola palabra. Estoy buscando activamente opciones de alquiler asequibles hasta que pueda asegurar una hipoteca para una casa. He intentado comunicarme con Michael numerosas veces, pero parece que ha apagado tanto su teléfono fijo como el móvil o ha bloqueado mi número en ambos. Me siento abrumada y no puedo pensar con claridad. Estoy dividida entre comenzar una nueva vida con Frank o intentar reconciliarme con Michael. Me comuniqué con Stacy y pregunté por qué reveló nuestro secreto esa noche. Explicó que se sentía culpable por ser parte involuntaria de tal aventura y admitió que era una pésima mentirosa que no podría haber mantenido incluso si lo hubiera sabido de antemano. Intenté visitar nuestra casa, pero parecía abandonada y extrañamente las persianas estaban cerradas mucho antes de lo habitual. Estoy perdida sin saber qué hacer. Alquilé una furgoneta en lo que podría describirse como un parque de casas móviles relativamente exclusivo, un lugar que no habría descubierto si Frank no hubiera organizado esa habitación de hotel. Es diferente de lo que había anticipado, no tan malo pero tampoco tan cómodo. Adaptarme a esta nueva vida ha sido una lucha.
Ha pasado un mes desde que me mudé y Michael no ha intentado ponerse en contacto conmigo. Sin embargo, mi abogado me informó que Michael ha iniciado los trámites de divorcio y la documentación acaba de llegar a su oficina. Parece que esto podría ser el fin para Michael y para mí. Nuestros años de arduo trabajo y dedicación han llegado a una desafortunada conclusión. He perdido a mi familia y no estoy segura de cómo reaccionará nuestro hijo. Anticipo que se pondrá en contacto conmigo una vez que su papá le informe. Estoy ansiosa por lo que Michael dirá. ¿Me acusará de engañar? Me aterra que mi hijo pueda llegar a despreciarme. Espero que Michael haga lo correcto y mantenga a nuestro hijo al margen de esto. Lo único que me da esperanza en este momento es la idea de volver a ver a mi hijo. No podría soportarlo si me mirara con desdén. Historia 3. Es difícil creer que alguien más pueda tener una historia similar a la mía, pero si la hay, podrían dudar en compartirla. Sin embargo, compartiré mi historia. Tengo 37 años, y ella tiene 31. Trabajo en finanzas, mientras ella tiene una carrera en atención médica. Estuvimos juntos durante 6 meses, lo que puede parecer breve, pero nunca tuve dudas sobre mis sentimientos por ella. Confié en ella cuando expresó su amor por mí y su deseo de estar conmigo. Genuinamente parecía feliz cuando estábamos juntos, y esa felicidad también me contagiaba a mí. Nunca hemos estado casados, no tenemos hijos y no vivimos juntos. El invierno pasado, ella terminó una relación de 4 años y, al mismo tiempo, salí de una relación de 1 año. Nos conocimos a través de un amigo en común, y de inmediato conectamos. Lo que me impresionó desde el principio fue que ambos queríamos ser cautelosos y asegurarnos de que no estábamos simplemente recuperándonos de nuestras relaciones anteriores. Después de su ruptura, se tomó un tiempo para disfrutar de su libertad, y yo aproveché ese periodo para recuperar mi sentido de identidad antes de mi última relación. Esto me ayudó a reconstruir mi autoconfianza y establecer límites claros para mí mismo. Ella dijo y hizo cosas que me convencieron de que era seria y estaba lista para una nueva relación significativa. Tiene mucha experiencia en cuanto a intimidad y relaciones. Me impresionó sinceramente su madurez en estos aspectos. Expresó claramente su creencia en la comunicación abierta y la importancia de respetar los límites del otro. También mencionó su preferencia por estar en una relación monógama. Reflexionando sobre ello ahora, me di cuenta de que había señales de advertencia que pasé por alto. Sé que a veces bebe mucho y lo usa como excusa para comportarse de manera imprudente. Tiende a distanciarse de esos momentos atribuyéndolos a un aspecto diferente de su personalidad. Aunque observé este comportamiento algunas veces y no noté señales de infidelidad durante esos momentos, me convencí de que no tenía que preocuparme por su fidelidad. Esto fue especialmente así porque siempre enfatizaba la importancia de la honestidad y la responsabilidad. Mientras escribo esto, no puedo evitar sentirme tonto. Elegí pasar por alto las señales de advertencia, esperando que no tuvieran consecuencias negativas. Desafortunadamente, la esperanza sola no es suficiente. A solo 6 meses de nuestra relación, sentí que era el momento adecuado para proponerle matrimonio porque realmente creía que ella era la indicada para mí. No parecía que estuviéramos apresurándonos en nada. El siguiente paso natural era que ella se mudara conmigo una vez que venciera su arrendamiento, después de regresar de su viaje. Antes de cruzar nuestros caminos, ella ya había organizado un viaje a África. Tiene pasión por las aventuras internacionales y disfruta conociendo gente nueva durante sus viajes, lo cual hace al menos una vez cada 3 años. Aunque no iba en el viaje con ella, ambos estábamos emocionados por esta fantástica oportunidad para ella, y nos mantuvimos en contacto constante mientras ella estaba fuera. Discutimos abiertamente nuestros sentimientos mutuos, sin dejar espacio para dudas o confusiones sobre nuestras emociones. Cuando llegó a África, tuvo algunas dificultades con su servicio de taxi preorganizado y le resultó difícil ponerse en contacto con su transporte.
Cuando finalmente tuvo acceso a Wi-Fi en el aeropuerto, se mostró vacilante acerca de usar los servicios de taxi del aeropuerto. En su momento de necesidad, se comunicó conmigo y pude contactar a la persona que debía recogerla en el aeropuerto. Su viaje estaba programado para durar 2 semanas, durante las cuales exploraría África Oriental. Después de instalarse en su hotel, ella compartió conmigo que fue al bar de abajo y conoció a un hombre de otra ciudad que actualmente residía en ese país. Estaba en la ciudad por un viaje de negocios y disfrutaba de pasar un buen rato durante tales viajes. Llegó al hotel con un amigo y compartían habitación durante su estancia. Curiosamente, su nuevo amigo también había reservado el mismo paquete turístico que ella. Dado que él había tomado ese tour varias veces, se ofreció a ser su guía local porque ella no tenía conocidos en la zona. Mantuvimos la comunicación a través de WhatsApp tan pronto como conectó su teléfono al servicio local llamado M-Pesa, que se utiliza para pagos y servicios telefónicos en esa región. Hablamos y nos enviábamos mensajes siempre que era posible. Fue durante este tiempo que mencionó haber conocido al chico que mencioné anteriormente y creía que era de confianza. En la noche que conoció a este desconocido, tuvimos una conversación telefónica donde me aseguró su amor. Tenía preocupaciones acerca de que viajara sola, pero parecía disfrutar cada momento. Eso fue todo lo que sabía sobre el desconocido que conoció en su hotel hasta que todo se desencadenó. En su última semana allí, decidió hacer un viaje no planeado a un resort costero. Estaba en línea con su plan de tener la flexibilidad para hacer viajes espontáneos a cualquier lugar del país, así que no levantó sospechas para mí. Sin embargo, el viaje se volvió bastante caótico debido a cancelaciones de vuelos y su equipaje se perdió temporalmente, aunque finalmente lo recuperó. Le brindé apoyo durante todas las dificultades de viaje que encontró. Al recogerla en el aeropuerto, mi emoción por tenerla de vuelta y abrazarla después de 2 semanas de extrañarla era palpable. Compartimos un momento cariñoso y nos dirigimos a casa, pero durante nuestro viaje de regreso desde el aeropuerto, podía sentir que algo la preocupaba. Estaba anticipando una velada íntima con ella en su apartamento, pero me pidió que me sentara y luego reveló una confesión. Admitió haberme engañado, participando en intimidad sin protección con el desconocido que había conocido en el hotel, todo dentro de las 24 horas de asegurarme que quería ser exclusiva. Se sintió como un golpe repentino y doloroso en mi corazón. Mi mundo parecía dar vueltas y quedé en estado de shock. Cuando ella vio el dolor en mis ojos, inicialmente intentó afirmar que la aventura no fue consensuada y que había estado bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, al examinar su teléfono y encontrar varias fotos no solo con el chico sino también con su amigo, mostrándolos a todos sonriendo en la playa y durante el safari, finalmente confesó. Admitió no solo haber tenido una aventura con un chico sino también involucrar a ambos al mismo tiempo. Esta revelación me devastó. Ella intentó atribuir sus acciones al alcohol, pero me resultó difícil creer, especialmente considerando que había tomado un tren de 6 horas con ellos hasta el resort de playa. Sus excusas se desmoronaron aún más cuando también sugirió que habíamos apresurado nuestra relación y que deseaba que yo hubiera estado allí con ella. Incluso trató de convencerme de que la experiencia con el telón de fondo de los sonidos de los animales era algo extraordinario. Le costaba mirar atrás en este viaje y experimentar arrepentimiento, creyendo que no sería justo para ella. Sin embargo, con cada intento de minimizar lo ocurrido y evitar asumir responsabilidad, me sentí cada vez más desconsolado. Recuerdo un mensaje de texto de ella el día que sospecho que esto sucedió, donde afirmó explícitamente: «Quiero dejar claro que en este momento de mi vida, no quiero tener una experiencia con ninguna otra persona en mi cama que no seas tú». Quizás la frase crucial aquí fue «en mi cama», aunque parecía directa, contradecía claramente sus acciones. Cuando busqué comprender por qué confesaba, afirmó que se sentía culpable y que ambos hombres la habían aprovechado, ya que tenían historial de este comportamiento con varias mujeres. Dado que no estábamos casados, no teníamos hijos y no convivíamos, llegamos a la conclusión de que poner fin a nuestra relación de 6 meses era la mejor opción. La ruptura me dejó completamente devastado.
Lo que más me conmovió fue que nos llevó 3 meses de citas y conocernos antes de tener intimidad. Ella solo comenzó a usar anticonceptivos unos meses después de que fuimos íntimos debido a preocupaciones sobre ETS y embarazo. Ambos nos hicimos pruebas de ETS antes de dejar de usar protección, sin embargo, ella participó en intimidad sin protección con estos hombres dentro de las 24 horas de conocerlos. Esto planteó preguntas sobre si fue consensuado, especialmente considerando el nivel de precaución y escrutinio que habíamos ejercido antes de tener intimidad. Después de su regreso del viaje, perdimos contacto durante aproximadamente 2 meses después de nuestra separación. Luego, inesperadamente, recibí una llamada de un trabajador del hospital que me informó que podría haber estado expuesto al VIH y que mi nombre estaba en la lista de contactos de mi ex prometida. Mi corazón se hundió y me sentí genuinamente asustado, aunque no habíamos tenido relaciones sexuales después de su regreso del viaje. Sin embargo, nos habíamos dedicado a largas sesiones de besos. Me comuniqué de inmediato con mi ex prometida porque ninguno de los dos nos había bloqueado el contacto. Ella rompió a llorar y confesó que inicialmente creía que había contraído COVID-19 2 semanas después del viaje. Sin embargo, luego descubrió que tenía VIH pero estaba demasiado avergonzada para informarme. Le expresé mi preocupación, enfatizando que había puesto en riesgo mi vida al no revelar esta información antes. En respuesta, argumentó que no habíamos sido íntimos después de su regreso. Estaba genuinamente preocupado por ella porque mantenía la creencia de que un diagnóstico de VIH era una sentencia de muerte. Intentó aliviar mis preocupaciones explicando que el VIH se puede manejar y que ha habido casos en los que se ha curado con éxito. También mencionó que muchas personas con VIH llevan vidas normales. Cuando te enfrentas a la mortalidad de alguien que conoces, incluso si tus emociones hacia ellos no son particularmente fuertes, aún sientes empatía y deseas el mejor cuidado posible para ellos. A pesar de que ella había puesto en peligro mi vida, me encontré deseándole lo mejor. Estaba listo para ofrecer mi apoyo, aunque ella me aseguró que ya estaba recibiendo un excelente tratamiento. Me considero afortunado porque si ella no hubiera confesado la aventura, tal vez nunca habría sospechado nada y podríamos haber continuado nuestra relación tal como estaba. Esto podría haber llevado a un resultado grave. Creo que el universo me estaba señalando que no era mi momento. Esta ha sido una experiencia valiosa para mí, y comparto esta historia con la esperanza de que otros puedan beneficiarse de ella. Aunque cada situación es única, puede haber lecciones que se pueden extraer de mi experiencia.